Bueno, vamos a comenzar a ver operaciones con polinomios. Lo primero que vamos a ver va a ser sumas con polinomios. Pero antes de ver suma de polinomios, vamos a ver otro tema que es muy importante, que es ¿qué son monomios semejantes? Dos o más monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Veamos un ejemplo. Tenemos el monomio 5x². El número es lo que llamamos coeficiente y la parte literal es x². Entonces tenemos este monomio. Veamos qué pasa con este otro. ¿Es semejante? ¿Tiene la misma parte literal? Sí, el coeficiente es distinto, que es 3, pero la parte literal es x² igual que acá. Entonces es semejante. Veamos este otro. 2i². ¿Es semejante? No, en este caso no, porque la parte literal no es la misma. Acá dice x² y acá dice y². Es otra variable. Y en el otro ejemplo, 3x, tampoco, porque si bien tienen la misma letra, pero debe ser, la parte literal es misma letra y mismo exponente. Así que acá tengo x² y acá solo x. Así que tampoco es semejante. Los únicos semejantes son los que tienen la misma letra y el mismo exponente. Esto significa que tienen la misma parte literal. En este caso teníamos un monomio con una sola variable. ¿Qué pasa? ¿Pueden tener más variables? Sí, pueden tener dos o más variables. Por ejemplo, tenemos este monomio. 2x² por y². Y tenemos estos tres monomios. Veamos cada uno si son semejantes al 2x² y². Entonces tienen que tener la misma letra y cada uno con el mismo exponente. Así que acá tengo x² y y². La misma letra, el coeficiente acá que no hay nada, pero tiene un menos, el coeficiente es -1. Pero las letras son iguales. Entonces sí es semejante. Veamos este otro. Las letras que tengo, y² igual, x². ¿Qué cambió? Cambió el orden, pero como en el medio hay una multiplicación, puede ser, es conmutativa, así que el orden no tiene importancia. Entonces sí es semejante. Y veamos este último. Acá que tengo y x, pero acá tengo y² y acá tengo y³ y x². Y acá tengo x². Entonces no son semejantes, tengo la misma letra, pero los exponentes no coinciden. Entonces estos dos no son semejantes. Muy importante para poder hacer las operaciones de suma y resta, poder distinguir monomios semejantes. Veamos entonces ahora suma de monomios. Tengo, por ejemplo, el monomio 5x² más 3x². ¿Qué significa esto? Esto es una multiplicación. Y en realidad una multiplicación es una suma donde todos los sumandos son iguales. Y se repite tantas veces uno de los factores está sumando y se repite tantas veces como indica el otro factor. En este caso vamos a tomar el factor x² y lo vamos a repetir 5 veces. Sumamos 5 veces. Esto es equivalente a 5x². ¿Qué quiere decir? Que la x² está 5 veces. Entonces, sumando 5 veces. Entonces, ¿cómo lo escribo? 5 por x². Y 3x², esto es definición de producto. 3x² es que la x² está sumando 3 veces. Entonces vemos que nos queda una suma donde todos los sumandos son iguales. Y volvemos a aplicar la definición de producto. ¿Qué dice la definición de producto? Que si el mismo sumando está una determinada cantidad de veces, el resultado es igual a la cantidad de veces por dicho sumando. Entonces la cantidad de veces es 8 por x².
Veamos este otro. Tengo 4x al cubo menos x al cubo. Entonces, escribo 4 veces x al cubo menos x al cubo. Como tengo dos términos que son opuestos, los puedo cancelar. Y me queda como resultado 3x cuadrado. Entonces lo que vemos es que si los monomios son semejantes, ven que tienen la misma parte literal, lo único que tengo que hacer es operar con los coeficientes. O sea que debo sumar nada más 5 más 3 y me queda 8. Todo este paso era de explicación. Directamente operamos con los coeficientes. Acá que tengo 4 y acá que hay un 1, menos 1. 4 menos 1 me da 3. ¿Qué vemos ahora en este caso? ¿Son semejantes? Si nosotros queremos escribir la definición, nos dice que la x está 5 veces y que la de x al cuadrado está 3 veces. ¿Puedo sumar esto? No, porque no pasa lo mismo que acá, que los sumandos eran todos iguales. Al hacer esto no me quedan sumando iguales. Eso pasa cuando los monomios no son semejantes. Entonces no puedo poner acá un resultado. Entonces, ¿qué hago con esto? Nada, no puedo resolver esta operación y queda de esta manera, queda indicada. O sea que la suma de dos monomios, dos o más monomios que no son semejantes, me queda indicada y me va quedando un polinomio. En este caso un binomio porque son dos términos, pero podría obtener varios monomios no semejantes y la suma queda indicada y entonces me queda un polinomio. Bueno, entonces ahora sí vamos a suma de polinomios. Entonces, por ejemplo, tenemos dos polinomios, P y Q, y queremos sumarlo. Tenemos dos formas de hacerlo. Escribimos la operación de suma y como ponemos el polinomio P más el polinomio Q. Están encerrados entre paréntesis para indicar cuál es P y quién es Q. Pero esos paréntesis se pueden quitar porque tengo un signo más adelante y para poder operar. Entonces, como tiene un signo más, se quitan los paréntesis sin ninguna modificación y me quedan todos estos términos. Si vemos si recordamos lo de la parte anterior, de monomios semejantes, hay algunos que son semejantes, entonces esos se van a poder operar y los otros no. Si acá fueran todos distintos, ninguno fuera semejante, ahí quedaría, pero vemos que sí hay algunos semejantes. El 2x al cubo no es semejante a ninguno, así que queda como está. El menos x cuadrado es semejante al menos, el menos 3x cuadrado es semejante al menos x cuadrado. Los dos tienen la misma parte literal. Entonces aquí sí puedo operar. Tengo menos 3, menos 1, me queda menos 4. El 5x está solo y los términos lineales se pueden operar. Menos 5 más 1 me queda 4. Esa es una forma de hacer la suma. Hay otra forma de hacer que en vez de poner uno al lado del otro, ponemos uno debajo del otro. Y ahora ubico el Q debajo de P, pero no de cualquier manera, sino que los términos semejantes me queden uno debajo de otro. ¿Ven? Acá pongo el 1 debajo del 5. El 5x no lo pongo debajo de ninguno porque en el P no hay x. Y el x cuadrado, el menos x cuadrado, lo pongo debajo del 3. Y ahora hago la operación de suma. Entonces la ventaja que tiene, en vez de con respecto a que acá tengo que ir buscando, acá ya los ordené. Y una vez que están ordenados, lo único que tengo que hacer es hacer las operaciones con los coeficientes. Y sumamos entonces.
Y nos queda menos 5 más 1, menos 4, 5x está solo, menos 3 menos 1, menos 4x cuadrado, y 2x al cubo que está solo. Y nos queda el mismo resultado. O sea que cada uno puede elegir la forma que le resulte más fácil hacer las operaciones. O ponemos uno al lado del otro o uno debajo de otro como acá. Y acá ponemos y buscamos los términos semejantes y acá ya los ubicamos y luego solamente tenemos que operar. Bueno, seguimos. La generalización la indicamos de esta manera. En matemática se trata todo de generalizar. Tenemos dos polinomios. La suma me da otro polinomio y los polinomios que voy a sumar tienen esta forma. Tienen el coeficiente principal, la potencia de mayor grado, que le llamamos potencia n, y después vamos disminuyendo las potencias. Alguno de estos coeficientes puede ser 0. Y el polinomio q. ¿Qué tenemos que hacer para sumar estos dos polinomios? Lo que hay que hacer es sumar los coeficientes. Entonces, voy a obtener el polinomio r, va a ser otro polinomio, donde el coeficiente del polinomio, el Cn, que se llamó acá, es la suma de a sub n más b sub n. Y esta es otra generalización que lo escribimos acá. Cada coeficiente es la suma de a, del coeficiente de a más el coeficiente b, con el mismo subíndice. El coeficiente de el i vale 1, tengo que hacer sumar a 1 más b1. Si el i vale 0, tengo que sumar a sub 0 más b sub 0. Y entonces ponemos acá, para todo i entre 0 y n. O sea que voy cambiando los valores de i y lo que en realidad estoy haciendo es sumar cada coeficiente correspondiente a el mismo subíndice. A sub n menos 1 con b sub n menos 1, a sub 1 con b sub 1, a sub 0 con b sub 0. ¿Qué más? Es importante. ¿Qué grado tiene el polinomio suma? Tenemos dos situaciones. Dos polinomios de distinto grado, entonces el grado de la suma y también el grado de la resta coinciden con el grado del mayor. Ahora, si ambos tienen grado n, o sea, los dos polinomios tienen el mismo grado, entonces puede ser que la suma de los coeficientes principales es distinto de 0, entonces el grado va a ser n también, igual que el de cada uno de los polinomios. Pero si la suma de los coeficientes principales me da 0, entonces el grado de la suma va a ser menor que n. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Veamos estos dos ejemplos. El grado del polinomio p es de grado 3 y el grado del polinomio q es de grado 2. Entonces, como tienen distinto grado, la suma me tiene que quedar con el grado del mayor, o sea, me tiene que quedar de grado 3. Veamos, hacemos la suma. Ordenamos, ponemos los términos semejantes uno debajo de otro, hacemos la suma. Menos 4, 5x, menos 4x y 2x al cubo. Este resultado me quedó de grado 3, igual que p, que tenía el grado mayor. Veamos ahora este otro ejemplo. Tenemos el mismo p, pero tenemos otro q. ¿De qué grado tiene p? Acá grado 3 y el q también tiene grado 3. Hagamos la suma, los ordenamos. Menos 5 más 1 me queda menos 4, 5x, menos 3x. ¿Qué pasa acá?
¿Qué pasa con estos términos? Tengo 2x al cubo menos 2x al cubo. Son opuestos, entonces se cancela. Y ahí me queda el resultado. Cuando en este caso, la suma de los coeficientes principales me dio 0, porque tengo 2 menos 2. Entonces, acá el grado del polinomio suma es menor que el grado de los polinomios. Estos eran de polinomios de grado 3 y la suma me quedó de grado 2. Incluso puede ser de cualquier grado menor que 3. Podría haberse cancelado también los coeficientes correspondientes a x al cuadrado. Y podría haber quedado de grado 1. O incluso podría ser 0 si todos los coeficientes son opuestos. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una suma de 3 polinomios. ¿Cómo hacemos? Igual que recién. Ubicamos uno al lado de otro y luego quitamos los paréntesis porque son delante del paréntesis está el signo más, no modifica nada. ¿Y qué hacemos? Identificamos los términos semejantes. El menos 2x al cubo con el menos 4x al cubo. Y me queda menos 6x al cubo. Acá me queda 5 menos x cuadrado más x cuadrado. Estos dos términos son opuestos, así que se cancelan. Entonces queda solo 5x cuadrado. 7x menos 6x me queda x nada más. Y menos 5 más 1 me queda 4. Y la otra forma, entonces, es ubicar uno debajo de otro. El polinomio P primero, el polinomio Q, pero no lo ubicamos de cualquier manera. Lo ubicamos de manera que los términos semejantes me queden juntos. Y acá el polinomio R en el otro renglón. Y ponemos los x cuadrados, siempre los semejantes. En esta forma siempre ubicamos de manera que los semejantes queden juntos. Entonces, una vez que ya están ubicados, lo único que hay que hacer es operar con los coeficientes. Menos 2 más 3 me queda 1. 5 menos 6 me queda menos 1. Ponemos menos x nomás. 4 más 3 me queda 7, x cuadrado. Y menos 3, porque me tengo que sumar, menos 2 menos 1, me queda menos 3x al cubo. Veamos ahora un problema con suma de polinomios. Se quiere escribir la expresión del perímetro de un rectángulo de medidas desconocidas, pero que su largo es 3 unidades mayor que su ancho. O sea que hay una relación entre las medidas, pero no se conocen. Entonces, siempre conviene hacer un esquema, si hablamos de rectángulo, y ubicarnos en la situación. Dibujamos el rectángulo y llamamos x a la medida desconocida y después vemos lo que dice el problema. Que el largo es 3 unidades mayor. O sea que esto es x más 3. ¿Y qué era el perímetro? El perímetro era sumar todos los lados. Entonces, ¿qué es? X más 3 más x más x más 3 más x. Y eso tengo términos semejantes, así que todo lo que tiene x los puedo sumar, me queda 4x y el 3 con el 3 puedo sumar, me queda 4x más 6. Esa es la expresión que me permite indicar cuál es el perímetro de un rectángulo que tiene esta relación entre sus medidas. Si averiguamos el valor de x, podemos calcular el perímetro. Mientras no sepamos cuál es el valor de x, el perímetro queda expresado como tiene esta expresión. Es una expresión, no es un valor. Si averiguamos, por ejemplo, que x vale 5, entonces ¿qué hacemos? Todas las x las reemplazamos por 5. Y entonces nos queda que el perímetro es 26. ¿Qué hemos hecho?
En este caso, en el plano matemático, hemos calculado el valor numérico del polinomio cuando la x valía 5. Y en el plano del problema, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el perímetro cuando la x vale 5. Otro problema. Haya una expresión para la suma de tres números pares consecutivos. Tengo el número primero, como dice que es par, tengo que expresarlo de esta manera, 2 por x. Si yo pongo x nomás, no alcanza con que diga x es par, porque el x puede valer cualquier cosa, entonces tengo que escribirlo de esta manera. Si yo pongo 2 por x, cualquier valor que le ponga a la x, siempre voy a tener un número par. Si tomo un 3, voy a tener 2 por 3, voy a tener 6. Si tomo 4, 2 por 4, 8, voy a tener un número par. Siempre que multiplico por 2, tengo un número par. Así que los números pares se escriben utilizando esa expresión. El que sigue, el par, el número par que sigue es ese mismo al que le sumo 2, porque estoy buscando números pares. Y el tercer número par es a ese anterior, 2x más 2, le vuelvo a sumar 2. Y entonces ahí tengo términos semejantes, entonces lo sumo y me queda 2x más 4. Y ahora sumo los tres números. 2x más 2x más 2 más 2x más 4. Y ahí me queda la expresión 6x más 6, que era lo que pedía el problema. Hay que tener acá una aclaración debo hacer. Si el primer número es el 10, yo no pongo el 10 acá en la x. Fíjense, como está multiplicado por 2, si yo quiero sumar 10 más 12 más 14, eso me va a dar 36. Entonces, pero no pongo acá 10. Acá, ¿qué tengo que poner? Si este es 10, la x vale 5. Entonces, en este caso, me queda 6 por 5, 30, más 6, 36. Esa es la expresión. Y para cada valor de x voy a tener un valor distinto. Vemos ahora restas con polinomios. Las restas no varían mucho de las sumas, son muy semejantes, con un pequeño cambio, pero muy importante. Tenemos dos polinomios, p y q, y queremos calcular la resta, p menos q. Entonces, hacemos lo mismo que la suma. Ponemos el polinomio p menos el polinomio q. ¿Pero qué aparece acá? Aparece un menos delante de un paréntesis. ¿Y qué pasaba con los números cuando tenía un signo menos delante de un paréntesis? Se modificaban todos los signos porque aplicaba la propiedad distributiva. Bueno, entonces acá pasa lo mismo. Entonces, voy a sacar los paréntesis. En el caso de la suma lo sacábamos y no se modificaba nada. Pero acá saco los paréntesis y se modifican todos los signos del paréntesis que tiene adelante el signo menos. Si el menos antecede al paréntesis, al suprimirlo, los términos cambian de signo. Entonces todos cambian de signo. El menos 4 pasa más, el más pasa menos, el más pasa menos y el más pasa menos. Y ahora sigue como en la suma. Buscamos los términos que son semejantes y hacemos la operación correspondiente. Menos 2x al cubo más 4x al cubo, 2x al cubo, x cuadrado, 4x cuadrado menos x cuadrado, 3x cuadrado, el 6x está solo, menos 6x, y menos 2, menos 3, me queda menos 5. Y como en el caso de la suma, también puedo ubicarlo uno debajo de otro. Y vamos a hacer esta aclaración. Hacer una resta es lo mismo que sumar este polinomio, que le puse un menos adelante. Porque fíjense, si hago la regla de los signos, me queda el menos acá.
Este polinomio al que le puse un menos adelante se llama el opuesto de Q. Entonces, al polinomio P, ubico el polinomio P, y ahora le sumo el opuesto. ¿Qué es escribir el opuesto? Es cambiarle todos los signos a Q. Le pongo el menos adelante, lo mismo que el menos del paréntesis acá. Le cambié todos los signos y los ubiqué uno debajo de otro, los términos semejantes, como en el caso de la suma. Y ahora continúa como la suma. Operamos con los coeficientes. Menos 2 menos 3, menos 5, menos 6x, más 3x cuadrado, 2x al cubo. De cualquiera de las dos maneras que lo haga me queda el mismo resultado. Así que el resultado es exactamente el mismo. Cada uno elegirá la forma que le resulte más conveniente. Y por último, podemos tener una situación en la que tenemos sumas y restas. Y entonces, donde hay un más, sacamos el paréntesis como sin problema, sin cambiar nada. Y donde hay un menos, cambiamos todos los signos que están dentro de ese paréntesis. Así que acá me quedaría, el primero queda como está. Acá en el segundo que tiene un menos adelante, este paréntesis, le cambiamos todos los signos. Y el tercer polinomio le sacamos el paréntesis sin problema. Y buscamos otra vez los términos semejantes. Menos 2, menos 4, menos 6x al cubo. 5 más 1, 6, menos 3, 3x cuadrado. Menos 5x más 6x, me queda x. Y menos 5 menos 3 me queda menos 8. Y entonces, así como podemos poner uno al lado del otro, también podemos poner, si tenemos operaciones con sumas y resta, podemos poner uno debajo del otro. Y lo único que hacemos es que el polinomio que está restando, ponemos su opuesto. Entonces ponemos el P, acá dejo un espacio para la X, porque veo que los otros sí tienen X. Y ahora, como dice que quiero restar Q, ¿qué pongo? El opuesto de Q. Entonces pongo X cuadrado debajo del 5x cuadrado, pero como acá dice menos, acá pongo más. El 5x está solo, como acá dice más, acá pongo menos. Y el 3 dice más, lo pongo debajo del 5, pero con el signo menos. Y el R, como está sumando, dejo todos los términos como están. Menos 4x cubo, menos 3x cuadrado, más 6x. Y ahora opero. Menos 8, más una x, o x nada más. 6, menos 3, 3. Y menos 2, menos 4, menos 6. Entonces el resultado es menos 6x al cubo más 3x cuadrado, acá pongo x nada más, menos 8. Bueno, esto es todo sobre sumas y restas. En el próximo vamos a ver multiplicación de polinomios.